Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Hoy cantamos unas alabanzas que hacía mucho tiempo no cantábamos. Gloria a Jesús. Muy hermosas. Gloria al Señor. Como todas alabanzas, la adoración debe estar sujeta a la palabra de Dios. Amén. No podemos cantar mentiras ni cosas que no estén en la palabra del Señor. Qué hermoso es cuando cantamos himnos y cánticos espirituales, dice la palabra del Señor. Bueno, mis amados, vamos a orar, a pedirle al Señor que hable a nuestra vida, a nuestro corazón en este día, en esta mañana. Hemos venido para eso, ¿cierto? Amén. Ya hemos dado la primera parte de nuestra adoración. Recuerden que les he compartido que escuchar la palabra con atención es otra parte de nuestra adoración. Adoramos a Dios no solamente cuando le exaltamos con nuestros labios, con nuestra garganta, con nuestro corazón, sino también cuando nuestro oído y nuestro corazón y nuestra mente están alineados con la palabra, con la enseñanza. Ese es otro acto de adoración, porque ustedes recuerdan esa escena maravillosa en la casa de Marta y de María, ¿cierto? María adoraba al Señor estando a sus pies, escuchando su palabra. Gloria a Dios. Así es que ese es otro acto de adoración. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el gozo, por la paz inagotable, Señor, que tú nos das cada día. Gracias, amado Dios, porque estás en este lugar, en cada vida, en cada corazón, por tu Espíritu Santo para ministrar, para edificar, para consolar, para fortalecer, para transformar, para convertir. Y tu palabra, Señor, tu palabra es vida y es poder. Tu palabra es poderosa que convierte el alma. Tu palabra es vida que saca de los muertos, Señor, de la muerte espiritual y trae a la luz con Cristo, a la vida con Cristo. Tu palabra es poder, Señor, que no vuelve vacía, sino que hará todo lo que tú quieres en cada vida. Permítenos, Señor, tener esta disposición de poder concentrarnos y poder dejar en tus manos todo aquello que nos quizá aflige, toda aquella carga, situaciones, problemas, circunstancias, inconvenientes, poder descansar en ti, Señor, y dedicarnos como María en la adoración para escuchar tu voz, porque tu palabra dice que ella escogió la mejor parte, la que nunca le sería quitada. Ella escogió lo eterno, lo que prevalece y permanece para siempre. Concédenos, cual María, Señor, escuchar tu voz en reposo, Señor, en quietud, en fe, en esperanza, porque tus palabras son fieles y son verdaderas. Y tú nos las has enviado para que nosotros podamos llegar a tu medida, a tu estatura, para que crezcamos, para que no seamos niños en la fe, sino seamos fuertes y maestros, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos por tu Santo Espíritu, Señor, y en los méritos de quien vive y permanece para siempre, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados, pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amados. Seguimos en el estudio, la exposición del Santo Evangelio de San Juan. Gloria a Dios, aleluya. En esta serie expositiva, y vamos a ir al capítulo 3 porque hasta ahora hace 15 días realizamos la introducción a Santo Evangelio, al capítulo 3 del Santo Evangelio de San Juan. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Puede permanecer ahí en su silla. Vamos a hacerlo con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra.
edificación. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, este es uno de los pasajes hermosos, maravillosos, extraordinarios, porque es un momento, es una escena allí que refleja y Dios nos hace ver que creo que la mayoría de nosotros hemos nacido como un Nicodemo, religiosos solamente. Pero antes de entrar aquí nuevamente al versículo 1, quiero que miremos el capítulo 2, versículo 23, para que tengamos la conexión, para que miremos la conexión que hay de estos versículos con Nicodemo. Recuerde que el señor Nicodemo es un sacerdote, es una persona importante, pertenece al Sanedrín, al gobierno allí en ese momento, que estaba bajo el dominio de Roma en Jerusalén. Pero esto que ya lo vimos anteriormente, quiero que lo leamos nuevamente, el versículo 23, San Juan, capítulo 2, versículo 23. Vamos a leerlo para entrar en conexión con el capítulo 3. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Escucha bien, la gente creyó por solamente señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿qué? A todos. ¿Qué es lo que vemos allí? Personas que creen solamente con base en las señales. O sea, se acercaron, vieron un milagro extraordinario, sí creemos. Pero seguidamente el versículo nos dice que el Señor no se fiaba de esa clase de fe que ellos tenían. O sea, el Señor no aprueba esa fe. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía ¿qué? A todos. O sea, el Señor Jesucristo, aunque ellos creían, lo veían y creían en el milagro, el Señor, esto no lo asombraba al Señor. Más adelante vamos a ver cómo el Señor, personas lo asombraron a Él por su fe. Pero lo que vemos aquí es que el Señor no está aceptando esta clase de fe. El versículo siguiente dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había ¿qué? En el hombre. Jesús no se fiaba en ellos, en su fe, en esa fe que tenían con base en los milagros
porque él sabía que su fe era una fe superficial, no era una fe que transformaba y cambiaba al hombre, al ser humano. Por eso el Señor se niega a aceptar esa fe, y el esclavo es tajante, dice, aunque creyeron con base en esos milagros, pero él no se fiaba en eso. Hermanos, la fe va más allá de nosotros ver un milagro. Muchas personas Dios les ha hecho milagros. Y aquí hemos visto a muchos, piden por una cosa, por otra, y vienen muy efusivos. Oh, pastor, hermanos, oren por mí, necesito esto, lo otro. Dios les hace el milagro, Dios les responde. Pero resulta que ya no están aquí. ¿Ves, mi amado hermano? Es esa clase de fe que el Señor condena, que Dios no acepta y que el Señor rechaza, y de ninguna manera el Señor deja esto oculto, sino que lo trae a la evidencia, lo trae a la luz, para que nosotros podamos entender y también nosotros poder examinar nuestra vida y nuestra propia fe, amados hermanos. Ahora sí, entremos y miremos a Nicodemo. Vamos ahora sí al capítulo 3, versículo 1. La historia comienza que había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, cuando el Señor nos habla luego el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O viene Nicodemo y le habla de esta manera al Señor Jesucristo. Viene a él, pero la respuesta del Señor lo deja de una manera tan trastornado que él dice, pero ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero vemos aquí un hombre, Nicodemo, dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, tiene un conocimiento allí. ¿Por qué? Porque como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces dice una cosa, Nicodemo tiene conocimiento. Nicodemo ha podido ver y saber de los milagros del Señor. ¿Sí? Entonces hay un conocimiento de Nicodemo, pero la respuesta del Señor, fíjese una cosa, el Señor tampoco acepta la fe de Nicodemo. El Señor de ninguna manera. Esta es una fe, una clase de fe que el Señor no acepta, que el Señor no se fía. Por eso leímos anteriormente, Él no se fiaba de aquellos que solamente creían con base en esos milagros. Nosotros vemos también que hubo 10 leprosos que pidieron al Señor, leemos, oh Hijo de David, ten misericordia, y clamaban por sanidad. Oh hermanos, se acercaron y obtuvieron la sanidad. Pero solamente uno vino a darle las gracias al Señor. Entonces tenemos que diferenciar esa fe. Y este Nicodemo es un principal, es una persona religiosa. Y ahorita vamos a desarrollar quiénes eran los fariseos. Pero déjeme decirle algo de él. En lugar de Dios confirmar la fe de Nicodemo, el Señor le dice de otra manera, el conocimiento que tú tienes y tu fe con base solamente en los milagros no es suficiente, Nicodemo. No es suficiente saber y haber obtenido algún beneficio. Esto no es suficiente. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que es suficiente venir a la iglesia, a un culto. Es necesario, es importante. Ser miembro de la iglesia también es importante. Y creemos nosotros que esto es suficiente y que esto es lo que Dios demanda y que esto es una verdadera fe, que esto es una verdadera creencia, que esto es estar en Cristo Jesús. Pero el Señor nos está diciendo, no es suficiente ese conocimiento, no es suficiente lo que tienen con base a esos milagros. Esto no es suficiente. Este conocimiento no es suficiente. El Señor le dice, es necesario.
nacer ¿qué? De nuevo. Hermanos, o sea que Dios no alaba la fe de Nicodemo. Dios no acepta la fe de Nicodemo de ninguna manera. Vamos a ir a San Mateo, tengan abierto allí, San Mateo capítulo 15, verso 28. Y miremos cómo Dios acepta una fe. Esta es la mujer cananea. Vamos a ver el versículo 21. Esta historia es muy hermosa y nos enseña un poco, nos da detalles acerca de la fe que el Señor verdaderamente alaba, de la fe que el Señor confirma, de la fe que el Señor acepta. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta palabra que está aquí también es una palabra que nos llama como padres a clamar por nuestros hijos de día y de noche. Como padres tenemos la obligación y también la necesidad imperante en nuestras vidas de clamarle al Señor. Y esta mujer que tiene su hija que está gravemente atormentada por un demonio, se acerca al Señor. Él viene, ella ha escuchado, ella no es de la región de Jerusalén, ella no es del pueblo, ella viene de esta parte de Tiro y de Sidón, dice la palabra, es cananea, y ella viene al Señor rogándole porque su hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Oh hermanos, mucha gente desiste cuando le clama por algo al Señor y como no ve respuesta. No, pastor, mejor ore usted por mí porque es que Dios a mí no me responde. Le dicen al más pequeñito de la casa, ore usted por mí porque usted tiene menos pecado que yo. Hermanos, ¿cuál es la fe que Dios demanda? Esta mujer se acerca a Él, pero Jesús no le respondió palabra. Cuando usted ore y clame al Señor y todavía no responda, hágale ejemplo, siga los pasos de la mujer cananea. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces para nosotros. En este intento, ella obtiene dos negaciones. Escucha, no estoy hablando de la oración, pero he tomado esta parte y nos ayuda muchísimo. Acuérdense que estamos hablando de la fe. Dios no ha calificado positivamente la fe de Nicodemos. La fe de Nicodemos no ha sido aceptada. Esta clase de fe, Dios no se fía de ella porque es una fe superficial. Y Él se negó a aceptarla porque era con base solamente en las señales que Él había visto. Porque le dijo, Señor, nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces si Dios no está contigo. Entonces, ahí es donde el Señor Jesucristo le señala la verdadera naturaleza de la fe salvadora a Nicodemo. Ahora bien, aquí la mujer dice, despídela. Luego los discípulos, el Señor no responde palabra, y además de eso están los discípulos y dice, Señor, despídela, molesta. Oh, mi amado hermano, cuéntame algo. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu oración cuando no obtienes? Cuando clamas y no ves respuesta. ¿Cuál es tu actitud hacia el Señor? ¿Cuál es tu actitud hacia la oración? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es ese carácter de tu fe? Ahora, verso siguiente. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escucha, podemos ver tres negaciones, tres barreras allí. Primero, Jesús no le respondió. Segundo, los discípulos intervienen, Señor, despídela. Y tercera, el Señor le responde, pero le da una negación. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuénteme, a la cual usted ya se había vuelto. Dime una cosa, a la cual usted ya dejaría de orar, de entrar a su lugar secreto. Bien,
Le dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando ella escucha al maestro con esta negativa, entonces ella ¿qué hizo? Corriendo se fue a su casa. ¿Sí? ¿Qué dijo ella? Oh, no me oyó, no tengo esperanza. No hubo una respuesta positiva para mí. Su respuesta, no soy enviado sino las ovejas perdidas de Israel, solo para ellos. Yo soy de otra nación, yo soy extranjera, yo soy sirofeniza, yo soy gentil, no tengo oportunidad. Bueno, hermanos, ¿cuántas veces has pensado que no tienes oportunidad delante del Señor en oración? Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la verdadera fe que el Señor quiere que haya en nosotros? Que crezca y se desarrolle. Entonces ella vino y tiene tres negativas, aunque la primera respuesta negativa y las otras opciones que vemos también son negativas porque el Señor no le dio palabra y luego los discípulos despiden tras nosotros. Podemos ver que hay tres obstáculos allí que se están presentando. Pero ¿qué hizo ella? En lugar de irse a su casa aburrida, decepcionada, con el dolor de tener a su hija endemoniada, dominada por el demonio, ¿qué hizo esta mujer? Ahora ella dice que vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Respondiendo, él le dijo, segunda negación de Cristo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oh, mi amado hermano, dime a la cual te habías devuelto, a la cual habías dejado de orar y de clamar al Señor. El Señor le dice, no está bien tomar el pan y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, eso es verdad, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh Dios, hermanos, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuánta diferencia hay entre Nicodemo, cómo se acerca Nicodemo, a cómo se acerca la mujer sirofenisa? Miremos que el Señor no acepta la fe de Nicodemo de ninguna manera. La fe de Nicodemo es rechazada porque es con base en los milagros. Pero cuando esta mujer se acerca aquí y obtiene cantidad de negaciones, ella persiste porque en su confianza, mi amado hermano, en esa fe verdadera y genuina nos lleva a encontrar la dependencia, nos lleva a encontrar la vida, la respuesta solamente en Jesucristo, en nadie, absolutamente nadie más. Esta es la fe que el Señor alaba, esta es la fe que Dios aprueba de aquel que sin necesidad de ver cree en el Señor. Otro padre se acercó y le dijo al Señor que su hijo también estaba enfermo. Y él dijo, oh, si viera milagro no creerías. ¿Sabe una cosa? Él creyó en el poder del Señor sin ver el milagro. Y la Escritura dice que desde aquella hora que el Señor dio la palabra, el hijo de ese hombre sanó. Dios nos dice aquí que desde aquella hora, y tu hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, cuando el hombre se acerca verdaderamente al Señor por la fe, no por lo que ve, sino por lo que oye, por la palabra de Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Hermanos, es la fe que Dios aprueba. Una fe que sabe que solamente Él puede cambiar y transformar. Es solamente. Esta mujer vino
con dolor en su corazón, pero más fuerte que el dolor en su corazón era su fe que la llevó a no desistir, a no dejar de clamar, porque la Escritura dice, orad sin cesar, orad sin desmayar, mis amados hermanos, orad hasta que obtengáis, pedid y recibiréis, pida hasta que reciba. Clame, toque hasta que le abran. Esa es la oración. Esa es la fe verdadera. Podernos acercar al Señor por lo que Él es, por lo que Cristo es, con la fe en la obra, en el poder, en la gracia, en el amor, en la misericordia, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Muy diferente la fe de esta mujer que era cananea a la fe de este hombre religioso, un hombre religioso que conocía la ley perfectamente, que era parte del Sanedrín, una persona tan importante que pertenecía a la secta de los fariseos, que eran supremamente celosos por la ley. Esto es, Nicodemo también significa vencedor sobre las personas. Este era un nombre griego muy común en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora volvemos nuevamente a San Juan. Espero que ese ejemplo te ayude mucho de la fe que el Señor acepta. También ustedes pueden recordar que hubo un hombre que era italiano, romano, y este tenía un siervo que estaba enfermo, y él le mandó una embajada al Señor: Señor, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dijo: yo iré y le sanaré. No, tan solo di que la palabra. Y dijo el Señor: oh, no he hallado tanta fe. Alabó el Señor esta fe. Fíjese la fe que el Señor alaba, la fe que el Señor acepta. Ahora, volvemos a Nicodemo, nuestro tema hoy, Nicodemo. Versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos, Ahora, vamos a mirar, mis amados hermanos, quiénes eran los fariseos, porque la exposición, cuando exponemos el Evangelio, tenemos que detallar cada parte, poder entender. El poder entender, el poder conocer a los fariseos nos lleva a entender quién era Nicodemo. Podemos conocer bien a Nicodemo. ¿Quién era él? ¿Y por qué se acerca de esta manera? Y los fariseos en el tiempo de Jesús eran el grupo político y religioso de élite. Ellos y Nicodemo tenían un lugar relevante entre ellos, dice, un principal también entre los judíos. Y esta parte de fariseo, recuerden que cuando el Señor vino a la tierra, el idioma, la lengua que predominaba era el griego. Y el idioma y la cultura que predominaba era el griego, pero estaban bajo el poder y el dominio del Imperio Romano. Es el Imperio Romano, políticamente, judicialmente, gobernaba en la tierra, pero la influencia que había en la tierra era griega. Después le daré detalles acerca de este tema importante también, de la historia y del contexto cultural de aquel tiempo. Bien, amados hermanos, pero vamos a meditar y a mirar acerca de quiénes eran ellos. Entonces, los fariseos en griego significaban más o menos como separados. Ellos eran separados de los demás, es decir, que tienen un celo impresionante por la ley, un celo extremo. Dice la palabra que también en Marcos capítulo 7, San Marcos capítulo 7, San Marcos capítulo 7, versículo 8. ¿Qué pasaba con estos hombres? ¿Quiénes eran los fariseos? Ya les dije que era un partido religioso de élite aquí en Jerusalén, que su nombre probablemente se deriva de un término griego que significa separar, que son celosos por la ley y las tradiciones, pero además de ello, estos hombres hicieron algo.
Amén. Versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre el padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios todo lo que con que pudiera ayudarme. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Esta secta de los fariseos, que era tan celosa, era la más celosa por la ley y las tradiciones, no solamente eran celosos por ellos, sino que ese grupo, esa secta, habían introducido y lo tenían por encima de la ley, por encima del mandamiento de la palabra de Dios. Habían introducido sus propias doctrinas, sus propios mandamientos de hombre, y de esta manera invalidaban, dice el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Entonces ellos habían transmitido toda esta tradición de los ancianos, de los hombres, de los principales. ¿Y qué hicieron con ella? La colocaron por encima del mandamiento de la ley de Dios. Entonces, este grupo era tan extremadamente celoso por la ley, pero a la vez habían, por decirlo así, adulterado y habían acomodado todas sus tradiciones, y ellos exigían que se cumplieran sus tradiciones antes que la palabra de Dios. Y creo que la mayoría de nosotros hemos salido de las tradiciones, donde el mandamiento y la palabra de Dios no es importante, sino es importante el que diga lo que diga el hombre, la tradición de los hombres. Así es que es muy importante que nosotros miremos nuestra vida, que en nuestra vida no prevalezca una tradición, sino que verdaderamente está la fe genuina y verdadera en ¿qué? En la palabra de Dios. Ellos lo habían, dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, escucha, ellos habían dejado el mandamiento, la práctica verdaderamente, la ley, aunque era celoso por ellos, os aferráis a la tradición de los hombres. Para ellos era más importante esto. Así que esta es una de las características de los fariseos. Para ellos era más importante la tradición de los hombres, todo lo que los hombres habían colocado como de guardar y como muy importante. Por eso Dios dice que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Alguien puede tener en su religión algo muy importante como bueno, como santo, puro, por sublime, pero si no es conforme a la palabra del Señor, para Dios es abominable. Porque Él dejó su palabra. A la ley y al testimonio, dice Isaías, si no hicieren así, si no fuera así, no les ha amanecido, Cristo no ha resplandecido en los corazones. Pero es importante, aquí vemos una religión, aquí vemos cómo se comporta una religión. Recuerden que Cristo no es una religión, y el Evangelio es el poder de Dios para salvación, el poder de Dios que transforma vidas. Otra característica es que ellos también, como ellos eran tan apegados a la ley, eran tan exigentes, pero a la vez eran los que primero la violaban. Ahora, otra característica, ellos aborrecían a muchas personas. Aborrecían, miraban con desprecio a muchos. Vamos a ir a San Juan, capítulo 7. Recuerde que estamos examinando la doctrina de los fariseos, a la cual pertenecía Nicodemo y era principal allí.
San Juan 7:49. Y ellos decían, fíjate cómo ellos estaban por encima de todos y juzgaban que el que no conocía la ley, dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Escucha bien, ellos menospreciaban a aquellos que ignoraban la ley. Usted sabe que cuando Cristo viene, ¿a quién vino a llamar? ¿A los que conocían la ley o a los que ignoraban muchas cosas? La Escritura nos dice que el Señor vino y llamó que pescadores. Por eso cuando Pedro, allí en el libro de los Hechos, da el primer sermón, esa es la venida, lleno del Espíritu Santo, viene la promesa, lleno del poder del Espíritu Santo. Y Pedro allí, la gente se admiraba, ¿acaso usted no era del vulgo? ¿Cierto? ¿Acaso no era de los pescadores? Y mire cómo habla ahora, cómo predica. Aquellos fariseos aborrecían al Señor, le perseguían, porque Él contendía con ellos por su pecado, por su maldad. Entonces, ¿qué hacían ellos? Reemplazar la verdadera religión, la verdadera palabra que salva, la reemplazaban por mandamientos de hombres. Hermanos, si usted va a algún lugar y no es conforme a la palabra, huya, corra. Ahora, vamos a mirar otro aspecto importante. San Mateo capítulo 23. Y es lo que el Señor les atacó, les condenó, y era la hipocresía. Capítulo 23 de Mateo. San Mateo capítulo 23. Vamos a ver el versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, hacedlo, guardadlo y hacedlo. Escucha bien. Ellos eran los que conocían la ley, enseñaban la ley, pero el Señor le dice, todo lo que ellos le digan que hagan, guárdenlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces el Señor hizo aquí una diferencia entre la enseñanza y la práctica. Hermanos, y comienza aquí a ver cómo el Señor Jesucristo comienza a atacar y a condenar su fe superficial, su religiosidad. Comienza, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, demandaban del pueblo obediencia, pero ellos ¿qué? La quebrantaban. Para ellos lo importante eran la doctrina de los hombres, eran todo aquello que habían transmitido y no la verdad. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan su filatería, se extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Hermanos, hoy en día hay muchos que les gusta que le llamen profetas, apóstoles, no sé qué es eso. Escucha bien. Una falsa fe, una falsa espiritualidad que termina en qué? En hipocresía. Dice luego, le decían rabí, rabí. Dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois vuestros hermanos. Y no le llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni sea llamado maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo.
Por el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, humíllate siempre. Muestra la humildad y el carácter de Cristo. No se exalte. Humíllate, porque Dios honra y exalta al que se humilla, al humilde, el de espíritu humilde. Así el diablo le diga que por humillarse perdió, está derrotado. No. El que se humilla es vencedor sobre el que se exalta. Escucha bien. El que se humilla es vencedor sobre el que se exalta. Pero el que se exalta es perdedor delante del que se humilla. Es lo mismo. Ahora, mira lo que comienza a decir el versículo 13. Hay de vosotros, les está hablando a las 12. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Vienen los ayes. ¿Ayes para quién? Ayes para una falsa religiosidad, ayes para una falsa espiritualidad, ayes para una falsa fe, una falsa religión, ayes para aquel que se cree seguro en sí mismo, en sus obras, y no en el poder, en la palabra, en el poder, en la gracia y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ay de vosotros, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Le dice el Señor, ustedes ni entran, ni dejan entrar. Hermanos, por eso le digo, si usted un día va a un lugar donde no sea conforme a la palabra, huye, corre, escapa por tu vida. Le dijo el Señor a Lot, por medio de los ángeles, corre y escapa por tu vida, porque ni entran, ni dejan que entrar. Ahora, sigue diciendo, hay de vosotros escribas, le dicen, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor que condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Oh, hermano. Y al leer nuevamente, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Tanta pompa y tanta cosa, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hermanos, se hacen 2 veces más hijos de qué? Del infierno. Es que la falsa fe, la religiosidad, todo esto, hermano, conlleva eso. A la gente le gusta algo, a la gente le gusta la religión, a la gente le gusta hacer muchas obras que por medio de ellas creen que van a obtener la salvación y la vida eterna. Y ese era Nicodemo. Nicodemo era los fariseos. Él creía que solamente era suficiente las obras, tener solamente el conocimiento. Pero lo que vemos es que el Señor está confrontándolos, colocándolos en su sitio y descubriendo cómo es el corazón de ellos, cómo es su fe, su religiosidad, su superficialidad en su fe. Hermanos, Dios nos guarde de ser hipócritas, superficiales, creyendo que por nuestra religiosidad, sin ningún cambio, sin ninguna transformación, sin ningún nuevo nacimiento, nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Porque eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo principal, era una persona supremamente importante, su cargo era relevante, pertenecer al Sanedrín, y ya lo veremos más adelante que era el Sanedrín. Hermanos, pero aún con todo su conocimiento, con toda su religiosidad, él estaba perdido. Nicodemo estaba perdido. Nicodemo estaba muerto en delitos y pecados. Nicodemo necesitaba ¿qué? Nacer de nuevo. De cierto te digo, con seguridad, con certeza te lo digo. Aún con el conocimiento que tienes, con lo que crees en mí, con base en mis señales,
y con que eres celoso de la ley, pero por encima tienes las tradiciones, no puedes ver el reino de Dios. Como les decía, podemos venir a este lugar, venir religiosamente, creyendo que vamos, creyendo que entramos, mis amados hermanos, pero sin ningún fruto, sin ninguna conversión. Y esto es lo que sucedía en ellos. Todos estos hombres, aunque hacían este prosélito, iban y por todos lados y hacían su peregrinaje y todo lo que implicaban todos sus actos religiosos y todos estos ritos que ellos tenían, cuando terminaban se hacían 2 veces más hijos del infierno, 2 veces más condenados. Y al hombre le gusta esto. El hombre le gusta todo lo que él pueda hacer en favor de sí mismo, para salvarse a sí mismo. Pero esto es lo que Dios llama abominación. Para Dios esto es abominable porque ningún hombre se puede salvar por sí mismo ni por sus obras, así sea éticamente correcto, bueno, moralmente bueno, pero ninguna de estas obras le sirve para entrar al reino de los cielos. Solamente una obra es suficiente y es la que Dios acepta y es por medio de la cual Dios acredita al pecador para que pueda entrar al reino de los cielos, y es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. La única ofrenda por el sacrificio agradable y acepta de Dios es la que Cristo nos dio, nos presentó y se ofreció a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es lo que le está condenando a Nicodemo. Por eso no le acepta la fe de Nicodemo. La fe de Nicodemo no sirve para entrar al reino de los cielos, porque no trae ningún cambio. No ha cambiado y transformado su vida. Simplemente vive en una religiosidad, mis amados hermanos. Y esto es lo que el Señor quiere destruir en nuestra vida. Que nosotros no seamos esa clase de personas, sino que realmente en nosotros se dé ese cambio, esa transformación, esa criatura nueva. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Pablo murió, ya no vivo yo, Saulo ha muerto, ahora vive Cristo en mí, y lo que me resta para vivir de esta vida lo viviré para agradar a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios que transforma. El Evangelio es viva y la palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía. Nosotros cada día debemos anhelar, perfeccionarnos, ser mejores, aborrecer lo malo que hay en nosotros y pedirle al Señor que por favor nos cambie, nos transforme, nos ayude cada día y nos enseñe a aborrecer lo malo. Versículo siguiente. Dice, hay de vosotros ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ahora le dice que ellos son ¿qué? ¿Cómo están? Ciegos. Ciegos espiritualmente. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde se van a ir? Hermanos, vemos la condición espiritual de los fariseos. Ellos eran ciegos espiritualmente. ¿Qué implica esto cuando el Señor dice ciegos? Están muertos ¿en qué? En delitos y pecados. El pecado está sobre ellos. Aunque sean celosos de la ley, no son guardadores. Y aún, aunque fueran guardadores de la ley, la Escritura dice que ninguno se puede salvar por guardar las obras de la ley. Nada. Porque la salvación es de ¿quién? Del Señor. Entonces le dice que están ciegos. Ciegos significa que están en tinieblas. La Escritura nos dice que el Señor, el que alumbró, dice que Cristo alumbró en nuestros corazones para que nos resplandeciera la luz de ¿qué? Del Evangelio. Nosotros estábamos ciegos y también dice que Satanás oscureció, encegueció al mundo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Significa que ellos están ciegos ¿por quién? Por Satanás. Pero tienen ¿qué? Tienen su religión, tienen su fe superficial, mis amados hermanos, y se creen dueños del reino de los cielos, que dice que están a la puerta, ¿cierto? Como quien dice, nosotros somos los que decidimos quién entra y quién no entra, pero la Escritura dice que se hacen en la puerta y ni entran ni dejan entrar. Hermanos, porque son ciegos,
guiando a otros ciegos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quita esa ceguera. Versículo siguiente dice. Y luego lo dice, si alguno jura por el templo, no pasa nada, pero si ustedes juran por el tesoro del templo, sí vale, ¿cierto? ¿Qué les parece eso hoy a lo que estamos viendo? La palabra de Dios mucha gente dice, la palabra de Dios es un libro antiguo. No, la palabra de Dios es un libro eterno, vigente por todas las edades y todas las generaciones. Todas las generaciones han encontrado vigente este santo libro. No se le olvide, mi hermano, las Sagradas Escrituras, aunque el mundo diga que es un libro antiguo, no, la palabra de Dios es vigente, real, es para hoy, se cumple. Lo que ella fue y lo que será, fue también ya. Verso siguiente dice, insensatos y qué, ciegos, insensatos, necios y además ciegos, por lo cual, dice, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces, para ellos, Dios no significaba nada. Lo que significaba era que, si juraban por qué, por el dinero sí, por el oro sí, ¿cierto? Amados hermanos, ¿qué vemos hoy? Una religión que, por el mundo, infectando al mundo de todo este evangelio de la prosperidad, que lo que predican y lo que es más importante que la salvación y la vida eterna, que es el dinero. ¿Está vigente o no? Vigente está la palabra. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, ¿es qué? Deudor. Entonces, si alguno jura, hace un juramento en el altar delante del Señor, no es nada. Pero si alguno jura, bueno, que va a dar por plata, eso sí vale. Mi amado hermano. Dice el 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de ¿qué? De la ley. Escucha. Entonces ellos ¿qué hacían? Diezmaban todo, pero dejaban lo más importante de la ley. ¿Y qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y ¿qué? Y la fe. Entonces ellos, aunque se justificaban a sí mismos que guardaban la ley, pero era mentira, no guardaban la ley porque para ellos ¿qué era más importante? La ley o todas aquellas costumbres que habían transmitido. Para ellos lo importante era que las costumbres. Hay una religión tradicional que dice que ellos tienen un gobierno supremo, un hombre, que es el Papa. Y ellos dicen que lo que diga el Papa es lo que se obedece en esa iglesia. Y dejan de un lado la palabra de Dios. Para ellos es eso. La doctrina de ellos es lo que diga Él es lo que se hace y es la verdad. Y dejan de un lado la palabra de Dios. Pero el Señor dice que la fe viene solamente por oír la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos, dice, voy en el versículo 23. Diezman esto, pero dejaron lo más importante, la justicia, la misericordia y ¿qué? Y la fe. Escucha bien, ellos, los fariseos, aunque se creían los sabios, celosos y creían la verdad, creían que tenían la verdad, que la verdad gobernaba sus vidas y que tenían derecho al reino de los cielos, eran injustos, sin piedad, sin misericordia, y tercero, eran unos incrédulos, sin fe. Dejaron lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Oh hermanos, usted puede vivir así, cualquiera puede vivir así. El mundo vive así, con una religión, pero sin una verdadera justicia, sin que sus pecados hayan sido lavados. Sin misericordia, no pueden obrar misericordia. ¿Por qué? Porque permanecen en sus pecados. Y el hombre en sus pecados no puede obrar ninguna justicia de misericordia y amar a su prójimo. Tercero, viven en una incredulidad creyendo que tienen una fe genuina y verdadera. Siguiente. Ahora el Señor dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello.
¿cierto? Entonces, sí, usted tiene muy bien, pero es necesario hacerlo sin hacerlo aquello. El verso siguiente dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Tremendo. Tan ciegos, dice. Cuelan el mosquito, pero se tragan ¿qué? El camello. El camello. Hacen una cosa tan pequeñita, pero lo importante de la ley que no lo hacen, ¿cierto? Dejan de hacerlo. Versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y ¿qué? Y de injusticia. Dice una cosa, le dice, porque ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, ¿cierto? Pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Oh hermanos, y él les atacó ¿qué? Esa falsa religiosidad. Por fuera se mostraban muy bien presentados, ¿cierto? Una apariencia, pero por dentro estaban llenos de ¿qué? De maldad. Mira una cosa, la apariencia. La apariencia que está mostrando el Señor Jesucristo aquí, Nicodemo era un fariseo. O sea, todo esto es Nicodemo, porque ellos practicaban y vivían de esta manera. Ahora, el Señor va y les ataca algo. Ustedes por fuera se muestran muy bien, pero dentro de ustedes no ha existido nunca un verdadero ¿qué? Cambio, una verdadera transformación. Pues cualquiera puede ser fariseo. Vivir una vida hipócritamente. Porque venimos a la iglesia, estamos aquí como miembros, pero sin ningún ¿qué? Cambio, sin ninguna transformación. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, esto no es suficiente. No es suficiente tener conocimiento. No es suficiente. Y el Señor Jesús le señala la verdadera naturaleza de la fe salvadora, y es aquella que transforma sus vidas, nacer de nuevo. Y es lo que le está diciendo allí. Ustedes limpian el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Aparentemente ustedes se ven muy bien, ¿cierto? Muy bien presentados religiosamente, pero dentro de ustedes hay robo, hay maldad. El siguiente dice, fariseo ¿qué? Si el Señor insiste en la ceguera. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea ¿qué? Limpio. Escucha bien. Imagínense ustedes que uno va a lavar los platos todos sucios de la comida y solamente por debajo lo limpiáramos, y el vaso solamente por fuera y por dentro todo sucio. Y es la comparación que le hace la analogía. Por fuera ustedes se ven bien, pero por dentro están muertos en delitos y pecados. Seguimos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice la palabra. Eso era, mi amado hermano. Ellos eran los más celosos que habían por la ley, eran rigurosos, pero eran unos cadáveres putrefactos. Eran un cementerio. ¿Qué es lo que hay en una tumba? Mira lo que dice, por fuera ustedes se ven hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de todo pecado. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de ¿qué? De hipocresía e iniquidad. ¿Ustedes recuerdan que el Señor maldijo una higuera? ¿Ustedes recuerdan? ¿Y cómo era la higuera? ¿Qué características tenía esta higuera? Era una higuera hermosa a vista. A la vista era hermosa. ¿Por qué? Es como usted acercarse a un árbol, lo ve tan frondoso, muchas hojas verdes, muchas hojas, muy frondoso. Uy, qué árbol tan bueno. Resulta que el Señor iba de camino y tuvo hambre y vio una higuera de lejos que era muy frondosa, tenía muchas hojas. Dice que fue a buscarle fruto y no lo halló. No halló fruto. ¿Y cuál es la actitud del Señor frente a la higuera? La maldijo y se secó.
Hermanos, ¿por qué la maldijo? Pero lo que nos muestra es algo, y es que Dios condena por la hipocresía. Ella era muy frondosa, aparentaba un buen árbol, quizá tenía buen fruto, pero el Señor fue y no lo encontró. La hipocresía, la Escritura dice que los hipócritas estarán afuera. Esta religión y todos los que vivían fariseamente eran hipócritas. Aparentaban ser fieles y ser muy rígidos, pero por dentro estaban llenos de iniquidad, de robo, de engaño, de maldad, de toda clase de iniquidad y de pecados. Estaban muertos en delitos y pecados que el Señor los condena y les hace una comparación como en un cementerio, una bóveda que está llena de huesos, inmundicia, dice la palabra del Señor. Dice, por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces la higuera, cuando Dios maldice la higuera, la maldice por su hipocresía, por tener apariencia solamente. ¿Y qué es lo que el Señor le está condenando a los fariseos? La hipocresía, solamente eran una apariencia, porque por dentro no había ningún cambio. Estaban llenos de maldad, de iniquidad, de pecado, de toda avaricia, de todo engaño, de toda hipocresía. Ahora, versículo siguiente. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ay, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, nosotros no hubiéramos hecho esto con los profetas. Pero daban testimonio, ¿por qué? Porque al Señor lo persiguieron ¿hasta qué? Hasta crucificar. ¿Ves? Así del testimonio en vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, porque a él también lo persiguieron. 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, son iguales que sus padres, serpientes. Ahora los considera serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, estos fariseos en su religión estaban condenados al infierno, ¿cierto? Estaban bajo condenación. Y la única manera de escapar era lo que el Señor le dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. Por tanto, de aquí yo os envío profetas sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, y esta es la palabra del Señor. Esto eran a grandes rasgos la secta de los fariseos, a la cual pertenecía Nicodemo, y era uno de los principales en ellos. Entonces, podemos nosotros, en este contexto de lo que el Señor declara y aflora y presenta y hace ver acerca de lo que vivían, de cómo vivían, las características de los fariseos, podemos nosotros entender y comprender quién era realmente Nicodemo. Pero también la aplicación es la siguiente: nosotros no podemos conformarnos que este era Nicodemo. Recuerde que les dije, la palabra es vigente, es para hoy. ¿Qué nos refleja? ¿Qué nos enseña esta palabra? Que también nosotros podemos llegar a vivir como hipócritamente, aparentando ser creyentes, sin ningún fruto, sin ningún nuevo nacimiento, sin ninguna transformación, sin ningún aborrecimiento al pecado, sin ninguna muerte a nosotros mismos, sin ninguna resurrección a una vida nueva con Cristo Jesús, sin ninguna búsqueda verdaderamente del reino de los cielos y su justicia, sin ninguna preocupación por la venida y por cómo nosotros debemos estar esperando al Señor, santamente, en obediencia y en temor.
Esta palabra debe llevar y traer una reflexión a nuestra vida. De aquí debemos salir con una reflexión verdadera. Y yo le aconsejo que vayamos a casa y volvamos a leer Mateo capítulo 23 y lo leamos nuevamente y nos detengamos. Cada vez que leemos, le volvemos a leer, leemos nuevamente. Nuevamente encontramos cosas nuevas y Dios nos habla. Este capítulo 3 de San Juan, no sé cuántas veces me lo he leído ya, mis amados. Y llego a la casa y vuelvo a leerlo y estoy estudiándolo y preparando el sermón, profundizando más en él, y tengo que volverlo a leer. Y cada vez que lo leo entiendo más, comprendo más. Dios me confirma más, hermanos. Y digo, Dios, ayúdame contra mi propia hipocresía. Porque, hermanos, uno puede considerarse a sí mismo que no hay hipocresía en nosotros. Pero cuando nosotros vamos a Cristo en oración, oh Señor, mírame Señor, y ve si hay en mí hipocresía, dijo David, ve si hay en mí maldad. Prueba mi corazón, examina mis pensamientos y pruébame, y ve si hay en mí maldad, y guíame en el camino eterno. Líbranos, Señor. Porque nosotros podemos estar viviendo como los fariseos. Nosotros podemos, aunque tenemos el Evangelio, la palabra del Señor, pero recuerde que no basta tener el conocimiento y ver que Dios ha hecho algo en favor nuestro. No es con base a lo que un milagro, es con base a lo que Dios nos dice, con base a la palabra de Dios, el que podamos examinarnos y mirarnos aquí. Que podamos vernos en la palabra, que podamos encontrar en la palabra si estos somos, pues de lo que el Señor nos ha librado. Señor, si tú me has librado, ayúdame para no ser ese. No quiero vivir religiosamente. Yo no quiero una fe superficial. Yo no quiero aparentar. Yo no quiero ser hipócrita. Apocalipsis dice, y los hipócritas estarán. Bueno, vamos a ir aquí. Apocalipsis. ¿Alguien que me ayude? Si es Apocalipsis o es Pablo. ¿Alguien tiene concordancia? 22:15, hermano. Gracias. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama mentira. No, específicamente la palabra. Pero aunque ya lo leímos, ¿cierto? Ya leímos en San Mateo 23 que el Señor dice que los hipócritas, ¿cierto? Que están condenados ¿a qué? Al infierno. El hipócrita está condenado al infierno. Lo leímos claramente en San Mateo 23. Déjame recordárselo, por favor. El 33 le dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Allí estarán los hipócritas. Pero ayúdenme, quiero corroborar ese por favor. A ver, hermano, busque bien, hipócrita. Una concordancia, busquen allí, por favor. Si no, no nos vamos de aquí hoy. ¿Cómo, hermano? No, hermano. Bueno, hermanos, dejémosla para continuar porque esto continúa. Este estudio aquí en el capítulo 3 es bien largo, bien extenso. Y lo importante es que vayamos paso a paso entendiendo todas las cosas, porque eso se trata de la exposición del Evangelio, ¿no? No dejar ningún detalle, sino poderlo nosotros llevar
todo este orden y entender lo que el Señor quiso decir cuando habló a Nicodemo. También la respuesta de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Cuál era su fe? ¿Cuál era su religión? ¿Y qué los caracterizaba? Así es que vemos que también el Señor les dijo que ellos eran dobles merecedores del infierno, ¿cierto? Hacían el prosélito y se hacían 2 veces más dignos del infierno. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu bendita y gloriosa palabra, Señor, la verdad que nos hace libres, la verdad que nos confronta, Señor. Tu palabra dice que deseemos la verdad como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, Señor. Porque de esta manera podemos crecer para salvación. De otra manera, si se nos da una palabra adulterada, no hay ningún crecimiento ni desarrollo para la salvación y para la vida eterna. Podemos crecer religiosamente, permanecer en la religiosidad, permanecer, amado Dios, creyendo que merecemos el cielo cuando estamos condenados al infierno, Señor. Te ruego, Señor, que nos has hablado hoy acerca de Nicodemo y de cuál era su fe, su religión, Señor. ¿Qué lo caracterizaba a esta secta, bendito Dios? Podemos ver de cómo la condenaste y cómo los condenaste, Señor. Podemos ver que tú estás en total oposición contra el pecado, contra la falsedad, contra la hipocresía, Señor. Podemos ver, Señor, que tú la condenas muy exhaustivamente, Señor. Te rogamos, amado Dios, que nos limpies, que nos purifiques. Tú que puedes ver de nosotros, tú que conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, pedimos por amor de ti mismo y de tu nombre, que tú nos libres de toda hipocresía, Señor, de toda falsedad, de toda fe falsa, Señor. Guárdanos, poderoso Dios. Guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos de vivir simplemente ejerciendo una falsa fe, Señor. Ayúdanos cada día para que nuestra fe sea genuina y verdadera, basada en la palabra, en el Evangelio, en el poder de Dios que transforma y cambia las vidas para siempre.